noche, Besat Hashem, comenzamos la segunda habla de Maaser Kesafim, el dízimo de los lucros. Hoy vamos a ver cómo organizar, a calcular ese 10%, principalmente los inicios de un comercio, de un trabajo, y qué ítems puede considerar, qué puede descontar para llegar al valor del lucro líquido, para después de tener ese líquido, él calcula el 10% que va a distribuir para Maaser. Primero tenemos que entender la diferencia entre Tzedaká y Maaser, porque no sabemos la misma de Tzedaká, una misma tan importante que el Torah dice: Patoach tiftach et yadecha lo, abrirás tu mano para un pobre, y repite 2 veces Patoach tiftach, y dice que Gemara Bava Metzia, página 32, afilu mea pe'amim. Esa repetición es para decir que mismo 100 veces que un pobre pide para usted, o diferentes personas necesitadas, no está exento de ayudar. No es como Tefilín, colocó una vez por día, ya es suficiente. Tal cual es el límite de Tzedaká. Sí, aparentemente siempre hay personas necesitadas. El Pasuk dice: Kila Yehdal Evion Mikere Baares. Nunca va a faltar, infelizmente, personas necesitadas. Antes ya mencionamos a Gemara, atrás, página 10, que preguntó un rey de Roma para Rabbi Akiva: si Hashem gusta de los pobres, ¿por qué él no da alimento para todo el mundo, que no tenga pobres? Y respondió: para dar el mérito a los que sí tienen de ayudar, para ganar la misma de Tzedaká. Que dice eso para beneficio de las personas que ayudan, no es a ni que ayuda, o mejor, no es a ni que está ayudando, o que está recibiendo, él más ayuda al rico que está se beneficiando dándose de acá. Entonces, antes de comenzar a calcular ese 10%, tenemos que primero saber cómo vamos a cumplir misma de Tzedaká, para después sí tener un cálculo de Maaser. Shulchan Aruch escribe en Alajot Tzedaká, Yoreh De'ah, capítulo Resh Mem Tet, 249. Shiur Retinat Tzedaká. ¿Cuál es la medida de entregar a Tzedaká? Enviado Maseret que Fitzor Ejanim. Si él tiene condiciones de ayudar, entonces él va a cumplir esa misma cuando da a necesidad de los pobres. Lo que ellos precisan, como dice la Torah, de Mahzoró a ser y exarlo. ¿Cuánto él precisa? Usted cumplió, forneció, completó la necesidad de él, ya cumplió la misma. O sea que en general, no hay una persona solo. ¿Cómo él va a conseguir una persona ayudar a todos los pobres? Por eso tiene una comunidad, para cada uno que más puede, él ayuda más. Entonces eso es la segunda parte de Shulchan Aruch. Imen yado maseget kol kach. Si él no tiene posibilidad de dar todo, entonces él da Tzedaká, o mínimo, por día, él colocó una copa de Tzedaká, $1, 5 reales, o que sea, que él consigue calcular. Eso compró un misma de Tzedaká. No es necesario entregar a una persona necesitada cada día. Él coloca una copa y ya va a aparecer personas necesitadas, o alguien
que está recaudando para ese grupo de personas y você, lo que separa del tzedakah, entrega. Todo eso que están ocupados del tzedakah no entran a contra de un maaser. Eso me va del tzedakah. Entonces, ya que no tiene él condición de ayudar a todo, él ayuda con lo que puder. Ten que costuma en la tefilá de Shachrit separar 3 moedas para el tzedakah cuando falan Vaivarech David de Enekonakah. Tiene un trecho que dice, Beatá no ten la col, ahí en los libros ya está escrito, separa el tzedakah. Por eso muchas personas que cuando terminan, se ve que en ese momento se aproximan para te va a donde te acompañes de acá, el mismo en ese momento colocar. Si no consigue en ese momento, puede ser antes o después. Eso es una costumbre. Entonces, con eso ya cumplió misma desde acá por día. Ahora durante el día, durante el mes, ten pedidos de o instituciones o hasta caridades para ayudar. Y eso sí, ya puede considerar la cuenta de maaser, una vez que cumplió a misma desde acá. Y eso continúa Shulchan Aruch. Misma menamujar, misma mejor es Homesh, un quinto que sería 20%. Que eso no todo el mundo consigue. Por eso Midah Benonit es Echad Me'asara. Eso es Maaser. Midah Benonit, a costumbre intermedia, a media de las personas dan Maaser un 10%. Ahora, ¿cómo calcular eso? Homesh ze she'amru o Maaser, ese 10%. Shana Rishona Me'akerem, Mikam Ba'erach, Mima she'irviach, B'kol Shana. Es diferente o el primer año, la primera vez que va a separar Maaser, la secuencia, la continuación. Abrió un comercio y ahora él tiene un investimento para montar ese comercio. Despesas y él adquirió un capital. Ese capital que él tiene sella los móviles necesarios, o que también se llama capital de giro. Tiene un valor que va a tener, con eso va a comprar mercadería para conseguir el lucro. Todo ese capital, la primera vez, calcula un 10% tiene que dar más. ¿Qué dice? Ahora yo compré todo con dinero que le tenía. Entonces, ahora, ¿cuál es el patrimonio de él? 10.000, no hay que tener 10.000 de lucro, más eso para iniciar se considera bens que él adquirió, que Hashem dio para él y esos bens. De ahí tienes que calcular 10%. 10% anota como masa. Después, una vez por año o una vez por mes, conforme o giro de él que tiene de lucro, calcula 10% del lucro. Y después vamos a explicar qué es lucro, el lucro líquido. Y claro, tiene mercadería, tiene valor de costo. Compró a 50, vendió a 80, entonces tiene 30 de lucro. Por él también tiene otras despesas, de que pagar salarios, tiene impuestos, todo eso puede ser descontado. Y ahí va a tener cuánto fijó de él o lucro líquido, ¿cierto? Se llama. Por eso, como hace un contador, una contabilidad, considerando todos esos ítems. Si después de descontar los salarios, los impuestos y las despesas no dio lucro, esto algo está fallando. Como dice la Gemara, Zavid, Bezabun, Tagra, Ikre,
Alguien que compra y vende pero al mismo valor, se llama comerciante, tiene que sobrar un lucro. Entonces, ese lucro 5.000, entonces va a tener 500 de más. Que no es necesario dar ahora, pero tienen que separar, colocar una caixa o una cuenta separada para que sea disponible en cualquier momento, que poder, cuando necesita dar, ya esté disponible. Después vamos a ver si es permitido investir con ese dinero o colocar una cuenta para estar seguros con ese dinero de masa. Segunda la dice que un pobre también está obligado a hacer. La misma de Tzedakah es para todo Israel, como dice el Rambam, mismo Ani de Israel. So que él normalmente no tiene, si no tiene para ayudar, está exento. Pero dice, el bom, ya que no consigue dar más a hacer, pero menos tiene un valor por año que se calcula Shalish shekel de Shana. Un tercio de un shekel por año tiene que dar. Eso mínimo que cada persona tiene que dar, ya no hay más hacer, como tzedakah. No puede la persona dar menos de eso, mismo un pobre. ¿Cuánto es? Se calcula 6 gramos de plata pura. ¿Cuánto es el valor de la plata hoy? No sabemos, puede ver, ¿no? Tiene aquí un celular, estamos otro celular. De aquí a poco tenemos Purim, Mahasita shekel de Purim, de ahí podemos tener una base. Shabbat que ven, el Perashá Shekalim, porque a partir de Adar, la persona da Mahasita shekel. Onza. ¿Cuántos gramos? Entonces hay que calcular 6 gramos. 6 gramos de plata. 6. 6. $15. Eso es 6, que sería todo shalish de un shekel. Bate porque cuando nos hablamos de Mahasita shekel, de aquí a poco vamos a recibir en diferentes grupos cuánto es el valor de Mahasita shekel que tiene que dar a partir de Rosh Chodesh Adar hasta antes de Purim. Mahasita shekel, algunos dicen 20 reales, otros 40. Pero digamos que si Mahasita shekel de 20 reales, eso es medio shekel. Un tercio, un poco menos, está más o menos en esa falla de 15 reales. Entonces, casi nada. Si va a dar por año 15 reales, ninguén puede ficar exento de eso. Digamos que no da todos los días. Si da una vez por mes $1, ahí va a dar 12 reales. Acrecenta más 3. Eso es el mínimo que cualquier año tiene que dar. Una persona que decidió dar más a hacer y prometió que le va a dar más a hacer todos los años. Y ahora llega un momento que no consigue más, que muchas despesas y no consigue dar un 10%, ya que le hizo una promesa y precisa atarat nedarim, precisa anular la promesa para no precisar más dar el 10% y ahí puedo dar menos. Mas algunos que dicen, como Rabba de Yosef, que ya que vamos a hacer año por año. Cuando você promete dar más a hacer, entonces digamos, algunos años dio, ahora no consigue más. No es necesario
ir a un rabino para anular esa promesa. ¿Por qué? La Gemara dice, Magdish davar shelo ba leolam. Alguien que doa o santifica un objeto que ainda no está en el mundo, no vale, no tiene valor ningún. Así como no puede adquirir lo que no llegó al mundo. Eso dice la Gemara, En Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. Dice la Gemara, por ejemplo, en agricultura puedes usar, existe comercio, personas que compran ya a futuro, compran toneladas de trigo, cebada o qué sé yo, y ainda no creció. Entonces, si es costumbre del lugar, es válido, porque existe un kinyan llamado situmta, que es como costumbre del lugar. Pero si es fruta de árboles, si el árbol ya existe, entonces dice que eso no es davar shebolabla. O árboles después va a dar frutos, entonces puede empezar a adquirir o santificar eso. Mas el lucro de cada año no llegó ainda. Entonces você tinha costumbre de dar más, pero en el próximo año, ahora no consigue y no tiene un compromiso y obligación de continuar, ya que el lucro no existía ainda, no trabajó. Cuando va a existir el lucro, ahí se puede doar. Por tanto, no es obligado hacer atalar el darim para los años próximos. Só uma correção, minha conta está errada. Eu falei é dólar. Então, na verdade, é uns R$80 por Shalish. Porque é 76 a 78. Que seja 77. Sim. 77. Não, 77 dividido por 31,1, que é onça. Dá $2,47, né? 6 gramas. 3 reais vezes 6, R$78. R$78,80. Que são Tá 6 bom. gramas. Tá bom. Então eu tinha feito, falei. Tudo bem. Então, R$80 por ano é o mínimo que uma pessoa. 6 gramas. 6. Agora, uma pessoa, quando vai calcular o máximo, e falamos que desconta as despesas. Então, despesas tem a despesa do seu trabalho e também tem as despesas do dia, da casa dele, da família. Do trabalho, todo mundo concorda que pode descontar, porque faz parte do necessário para chegar a ter lucro, não é só a mercadoria, tem toda uma série de, assim como precisa de funcionários, e tem salários, e tem impostos, e tudo isso desconta para chegar a ter o lucro, e aí calcula mais. Mas muitos posquim dizem que pode também descontar a despesa da casa. Então, em casa tem também impostos. Tem IPTU e tem as contas de consumo, luz, gás, telefone, internet, tudo isso que é necessário para o dia a dia, também pode descontar. Então, se a pessoa tem um lucro, ou no seu comércio, ou no salário, se é assalariado, também nomás ele começa, tem um salário, recebe R$20.000, agora vai descontar. Aí não tem despesa do trabalho, porque ele já recebeu o salário. Só vai descontar as despesas de sua casa, esses impostos e contas de consumo. Agora, a pergunta é se pode também descontar a alimentação da família, que geralmente é o principal. E às vezes, se vai considerar isso, não vai sobrar. Muitas pessoas vivem apertados, que
con los salarios, si llega a final de mes, Baruch Hashem, a veces ni está llegando, los medios del mes ya está apretado. Entonces, puede considerar todos los gastos que pagan los supermercados, compra carne kasher, alimentos kasher y todo que entra a la cuenta de gastos. Y solo después lo que sobrar sería un lucro líquido para tirar más. Entonces, primero tienen que entender cuál es la obligación de la persona en relación a la alimentación de la casa, de su familia. La esposa o marido tiene obligación de sustentar a la esposa. Desde que casó, está escrito en la Ketubá, y el pasuk de la Torah, She'era kesutá ve'onatá lo igra. She'er es alimentación. Entonces, la alimentación de la esposa tiene que pagar. Los hijos, dice la Gemara, hasta 6 años la persona tiene obligación de alimentar a los hijos. A partir de 6, de nuevo 6, no siempre, 6 años, la Gemara llama eso, menos de 6 se llama ketane, bien pequeños. Ahora, a partir de 6, es claro que cada país ainda va a sustentar porque no tiene condiciones en esa edad de trabajar un filho. Por ejemplo, dice la Gemara Ketubot, página 50, sobre el pasuk, Ose tzedakah bechol עת. ¿Quién es considerado que hace tzedakah todo día? Ze azan banav ubnotav haketanim. El padre cuando alimenta a sus hijos a partir de 6 años, es tzedakah, que dice, no es por obligación. Claro que moral y éticamente se siente obligado, mas faz parte de tzedakah. Por tanto, si faz parte de tzedakah, entonces, dice Maharam Rothenburg, un rabino de Rosh, que puede descontar eso de hacer. Cuando hace un cálculo, considera eso como despesas, porque él no tiene obligación de dar, el misma que está haciendo. Entonces, desconta eso de hacer. Otros dicen que no puede descontar desde 6 años hasta bar mitzvah, porque hay una obligación del país. Más por él, dice el Rabo Ovadia Yosef, la persona que está apretado los cálculos, entonces puede considerar, desconta también los lucros, desconta despesas, los hijos mayores de 6 años. Los menores de 6 no pueden descontar porque es obligación mismo. Y una obligación no faz parte del máser, como siempre vamos a ver sobre otras obligaciones de misvá. Tiene obligación de comprar tefilín. Entonces no puede comprar tefilín con dinero del máser. Hay que pagar majasita shekel. Este de acá es también para los pobres. Hay otra obligación separada. Eso no puede dar de dinero del máser para esas obligaciones. Eso ya vamos a ver en otro shiur. Entonces, ¿cuándo poder? A partir de 6. ¿Más hasta cuánto? Algunos dicen, hasta bar mitzvah, que la mitzvah de tzedakah, después ya no precisa más alimentar a los hijos. Mas existe una takará de Rabbanut Rashid, 50 años atrás, Sharab Ovadia Hedaya, un rab de Halab, en el libro Yaskil Abdi, escribe que hoy en día Obedin obliga a los pais a sustentar a sus hijos hasta 15 años. Porque no da para decir, ahora que tengo bar mitzvah, no voy a pagar más alimentación, salga a trabajar. Ahí no está preparado con 13 años para salir a un mercado de trabajo. Hasta 15, eso era en esa época. 50 años atrás, Obedin así instituyó. Hoy en día acrecentaron más, hasta 18.
Y eso es alajá lemase, la práctica, cuando tienen que fixar una pensión sobre hijos, en casos de divorcio, ahí, o marido, ya no tiene más obligación de sustentar a la esposa después del divorcio. Para sus hijos sí, hasta que el tribunal calcula una pensión mensal, cuántos hijos precisan, y eso es hasta 18 años. Aquí existe ley que a veces puede llegar a 21 y a veces a 24. Depende de la capacidad de los hijos de ir a trabajar. Si no está capacitado ainda, el tribunal, aquí a Justicia en Brasil, puede decidir si precisa continuar entre 21 o 24 a veces. Mas en Israel hasta 18. Y también entre 18 y 21 se calcula un tercio del valor de la pensión. Si pagaba ahora 1.000 por mes, hasta 18, entre 18 y 21 va a pagar 333 por mes. Un ejemplo. Eso es la forma que el tribunal en Israel considera. Por tanto, mesmo que tenga obligación del tribunal de pagar ese dinero, sea pensión o sea que ainda él mora con su esposa y hijos, puede considerar eso como maaser. Quiere decir que así como desconta las despesas de casa, impuestos y conta de consumo, también desconta las contas de alimentación de los hijos mayores de 6 y después lo que sobró es el lucro líquido. Hay bastante se habla sobre eso, pues estamos resumiendo las opiniones ya alajá lemase. Otra alajá. Una persona que no consigue hacer todo ese cálculo, cuánto es el lucro, dependiendo del trabajo, a veces es difícil saber cuál es el valor del lucro líquido de él. Entonces puede calcular, le fío un medripo, le hace una evaluación a que le haya que debe lucro y de ahí separa un 10%. Mas eso en casos especiales que no consigue calcular. Porque vamos a hacer una contabilidad exacta, porque dicen pues, que ese número de 10% es muy importante para esta mitzvah. Puede darse de acá más, mas vamos a ver cuánto es el 10% y después si da más por separado, ya es como dentro de Homesh. Maaser, vamos a ver el valor exacto del lucro líquido y ahí él separa ese valor, si es mensal o anual, coloca en una cupa que está disponible para cuando precise ayudar a los pobres o necesitados o comunidades o instituciones. Al principio ese dinero no puede él usar para continuar su comercio. Él separó masa. Ahora tiene aquí 1.000 en la caja de masa. Él precisa para comprar mercadería y quiere se prestar entre aspas para comprar mercadería y va a devolver después y va a tener lucro también. Al principio no debe hacer eso porque si llegara un momento que precisa usar y no tiene dinero disponible, mas si él hizo una condición inicialmente que si precisa él va a usar, él puede usar para investir, para comprar mercadería, mas con una condición. Si tiene lucro, el lucro es para hacer acá. El
lucro de esos 1000 que usó va a acrescentar la copa de Maaser. Si tiene prejuicio, no puede descontar. Si tiró 1000 debe prejuicio, va a tener que colocar de su bolso y para completar los 1000. Se ele aplicar esse dinheiro que ele separou da seguinte maneira. Eso por última halajá de hoy. Mutar leashkia kaspe maaser bekeren mesuyam. Shisha rebahim. Puede aplicar dinero de maaser, ese dinero que se paró y ahora no tiene necesidades para dar, aplica en el banco de una forma que fique disponible para él y cuando precisa tirar, que puede tirar. No una aplicación que no puede tirar por un tiempo, por un periodo. Então, necessariamente, não é já esse lucro de aplicação financeira não tem que ficar separado. Sí, fica separado en casa, na copa de acá. Agora, si você quer, así como todo dinero você aplica para no dejar parado, también ese dinero de Maaser quiere aplicar, puede. A pergunta é esse rendimento Y el rendimiento es de Maaser. é do lazer ou é meu? Eu posso. No. Investe separado, no con tu dinero, para calcular que el investimento de ese valor es de Maaser, o lucro de Maaser, o juros fica para Maaser. Si tiene prejuicio, digamos que es un investimento que puede dar prejuicio, como acciones, ahí también no puede o Maaser perder, usted va a tener que repor. Entonces son tres condiciones. Primero, que tenga disponibilidad de usar cuando precisa, a no ser que usted tenga otro lugar para tirar si precisa. Segundo, si tiene lucro o lucro para Maaser. Tercero, si tiene prejuicio, usted debe de marcar y no descontar do Maaser. De esa forma, você já está cuidando do dinheiro dos anim, é dinheiro deles. Você é administrador, então tem que administrar da melhor forma. E se dá lucro, então é tudo para os anim. Ok, no próximo shiur vamos ver outros cálculos, como qué más puede descontar y cuarto shiur va a ser cómo distribuir, a dónde, cuáles son las prioridades para dar a tzedakah. A mensalidade da sinagoga, ali outro que a gente faz, pode descontar? É considerável? Eso va a ser el próximo shiur. Mas si quiere un anticipo pequeño, si você sobe na Torá e agora vai doar, faz mishiberach e faz uma doação, tem que ter duas condições para poder dar de Maaser. Primeiro, que na hora que doou, pensou dar de Maaser. Depois, a próxima vamos falar depois. Agora, se são obrigações mensais, tem mensalidades que você paga para a sinagoga, ou cadeira da sinagoga. Algunos calculan arija o que usamos de diferentes formas. Eso es una obligación separada y no puede calcular de Maaser. Ya fica una obligación tuya como comprar un tefilí, como majasita sheker, y no calculamos. Ese es el punto del próximo shiur. O senhor explicou sobre as leis que a gente tem, por exemplo, uma pessoa que separou da esposa. Aí, dependendo da idade, tem a obrigação de Una pensión. uma pensão para o filho, mas não tem mais para a esposa. Ele segue a lei da Torá ou a lei do país? No país, aqui, o mais caro é a esposa. No, tiene que seguir la ley de Torah en este asunto. Mas la ley del país también, ¿qué tiene que dar la esposa? La pensión es siempre para los hijos, no es para la esposa. O
o tribunal que obriga que tem que dar moradia a esposa divorciada, no. Toda pensión, claro que a esposa va a administrar, o se paga para ella o valor da pensión dos filhos, eso por filhos. Agora a viúva é diferente, viúva sí tem que dar moradia, tem que dar da herança para ela, dinheiro para se sustentar, para a mulher que fica viúva.